Hermanos, si es tan amable de ponerse en pie, y le voy a llevar, hermanos, a la escritura que hoy nos ocupa a nosotros en nuestra mente y nuestro corazón, lo que Dios puso en el corazón del siervo para nosotros la iglesia. Y esta es, hermano, la predicación de hoy. Se ha cantado la alabanza, hemos alabado, y eso, hermano, nos inspira, eso nos regocija, nos llena el corazón de gozo y alegría para seguir adelante. Amén. Así que si me acompaña, hermano, a leer la escritura, la palabra del Señor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14 al 16. Y estos mensajes, hermanos, nos van a ir llevando a nosotros que lo que creemos en Dios, como ya dije anteriormente, y lo que estamos sirviendo, porque seguimos sirviendo, entonces eso nos da seguridad. Y nosotros, por eso, este tipo de mensajes a la conciencia, al corazón, a seguir adelante. Dice la palabra así, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14 al 16, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice... Si ya todos lo tienen, amén. Está abriendo su Biblia. Qué bueno que usted trae su Biblia, amén. Los evangelios, los 4 evangelios sinópticos y este evangelio según San Juan. Entonces dice así el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Una vez más dice, y habitó en ¿quién? Entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego sigue diciendo enseguida el verso 15 y luego enseguida el 16. Dice el verso 15, dice, y Juan dio testimonio de él acerca del verbo. Dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, pues era primero que yo. Y luego este es el versículo, hermoso versículo que dice el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Amén. Levante sus manos y cierre sus ojos conmigo y vamos a decirle a nuestro Dios así, de esta manera. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has permitido una vez más llegar a esta casa de oración. Como tú lo dijiste, mi Señor, cuán hermoso y bueno es estar los hermanos juntos en armonía, reunidos. Así, Señor, te plació, Señor, llevar a la iglesia también a darle a entender que somos un cuerpo en ti. Toda la iglesia, todos los miembros somos un pueblo, un cuerpo en ti. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder entender el mensaje y también a abrazarlo, a fortalecer nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, porque, Señor, los tiempos son difíciles. Pero hoy, Señor, queremos, Padre, también creer que, Señor, lo que hemos recibido ha sido en grande manera, Señor, para nosotros una bendición. Hoy, Padre, te pido, Señor, que toques los corazones, las mentes, que, Señor, quites toda distracción, Señor, y que hoy nos enfoquemos, mi Dios, en tu palabra. Tu palabra se cumple, tu palabra, Señor, vendrá, Dios mío, al cumplimiento de todo lo que tú dijiste y queremos estar, Señor, en tus planes. Así, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, entregamos este mensaje, habla a las mentes, a los corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, puede tomar su asiento glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermano, tenemos la seguridad de que Dios nos ha dado una seguridad a través de la revelación que Él ahora nos ha brindado a nosotros. Dios nos dio una revelación, Dios nos dio un entendimiento. Dice la palabra del Señor que nosotros antes no teníamos entendimiento, íbamos conforme a la corriente del mundo, como conforme a los placeres del mundo, como el mundo se dirige en sus placeres, en los deseos, en todas las cosas nosotros éramos así de esa manera, pero Dios un día nos reveló su nombre, Dios un día nos reveló su palabra. Tal vez la escuchamos por varias veces cuando alguien nos invitaba a la iglesia, nos invitaba a conocer de Dios, pero no podíamos cambiar. Y eso es importante porque nosotros cuántas veces deseábamos cambiar. Hay hoy en este momento, tal vez usted se sienta que quiere cambiar, quiere tomar una dirección mejor para su vida, mejor para su familia, mejor para su matrimonio, pero ahí parece ser que hay cosas que no le permiten a usted cambiar. Y nosotros estábamos de igual manera
en esa situación, en esa circunstancia. Pero recordamos, hermanos, que Dios un día nos reveló la palabra, nos reveló su nombre, nos reveló el camino. Y cuando Él revela y pone en el corazón, las cosas empiezan a cambiar. Dios nos ayuda a tomar direcciones diferentes de las que llevábamos. Y no es por nosotros, sino es por la gracia de nuestro Señor. Por eso hoy nosotros, hermanos, al ver este título que hoy se nos da a nosotros, el título es la gracia y su plenitud. La gracia y su plenitud. Dios nos dio a nosotros, hermano, entender la gracia, el favor divino hacia nosotros, por su palabra y por su amor. Y es por eso que nosotros pudimos cambiar, no por nosotros mismos, sino por la palabra del Señor. Por eso es importante hoy que nosotros estamos seguros en de que lo que hemos recibido de Dios, hermano, nos ha ayudado hasta este día. Como dijo aquel siervo del Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Hasta cuántos ha ayudado el Señor hoy en este día? Seguimos teniendo, como dice el apóstol Pedro, que el bautismo que nos corresponde nos ha dado la salvación, pero no quita las inmundicias de nuestro cuerpo, nuestra carne. Seguimos luchando contra ello, pero hoy tenemos esperanza porque está ¿quién con nosotros? Jesucristo está con nosotros. ¿Quién está con usted, hermano? ¿Quién está con usted? Cristo y el Espíritu Santo, amén, el Señor está con nosotros, lo cual, hermanos, el tema de este mes se irá desarrollando en las siguientes predicaciones que van a venir acerca del servicio ante nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos, hermano, la gracia de nuestro Dios, quiere decir que hemos recibido algo que no podíamos nosotros explicar y entender. San Juan 3:16 dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a quién, no al globo terráqueo, pero Dios amó a quién, a todo el mundo, a todas las personas, a todos los que seamos de diferentes razas, de diferente color, de diferente estatura, de diferente volumen. Dios nos amó a toda la humanidad y dio a su hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree, dice que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que nuestro Dios, hermano, hizo algo especial para con nosotros. Él mismo se dio, Él mismo se humanó y nos vino a bendecir. Entonces, algo que nadie podía hacer. Por mucho tiempo la gente, el Señor, Dios les dio parámetros, les dio enseñanzas, pero nadie podía, hermanos, llevarlas a cabo. Nadie podía ser suficientemente santo, nadie podía santificarse completamente. Pero Dios, al ver esa necesidad de nosotros, la humanidad, dice que Dios se humanó. Increíblemente el Señor, hermano, dejando toda su gloria, su trono, no dejó de ser Dios, pero Él se tomó una condición como un ser humano como nosotros para venirnos a nosotros a dar esperanza y a dar salvación. Y es ahí, hermanos, donde el Señor expresa ahora su amor y su gracia. Cuando nosotros no podemos, Dios viene, hermanos, y hace ese sacrificio por nosotros. ¿Cuál padre como sus hijos? Todos lo hemos experimentado. Cuando nuestros hijos no pueden hacer algo, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el lugar y les empezamos a ayudar, les empezamos a enseñar cómo se hace, y de esa manera pueden ellos decir, soy vulnerable, pero tengo un padre que me puede enseñar. De tal manera nosotros, pero Dios hizo algo importante, que Dios nos ayuda ahora en nuestra vida física, pero también el Señor nos dice acerca de nuestra vida espiritual. Así que nuestro Dios, hermanos, ha sido bueno. Pero hoy queremos nosotros entender esto, que lo que hemos recibido, hermanos, ha sido tan grande que muchas de las veces no lo podemos explicar. Ha sido tan suficiente que nosotros no lo podemos expresar. Se han hecho canciones, se han hecho libros, pero aún así no se puede expresar totalmente la grandeza de nuestro Dios. Estamos hablando de la gracia y su plenitud. Dios lo ha hecho, hermanos. Él no pidió nada. Él no quiere que le paguemos al Señor para atrás, pero Él solamente quiere un corazón, una voluntad. Dios quiere que nos acerquemos a nuestro Dios.
¿Cuántos de nosotros hoy, hermano, no podemos mantenernos solos? Necesitamos la seguridad de nuestro Dios. Hoy, hermanos, tenemos esta bendición. Si hablamos de la plenitud, porque estamos hablando de la gracia y su plenitud. Cuando el apóstol dice acerca de la plenitud, es que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, como dice Hebreos. Dice que Dios, hablando acerca de la fe, es la fe, la confianza, es la fe, la certeza, la convicción de saber que todo lo que ha sido fue hecho de lo que no era. O sea que Dios, de lo que no ha sido, Dios lo empezó a hacer. Dios dijo la palabra y todo vino a ser. Quiere decir que cuando nosotros vemos, como dice el Señor, si salimos afuera y vemos las estrellas, vemos la expansión, vemos los árboles, vemos los animales, vemos todo lo que es, nos podemos dar cuenta de que nuestro Dios ha sido y sigue siendo un Dios poderoso. Nadie lo puede hacer como Él. Nadie, hermano, lo puede cambiar. Nadie puede hacer. Solamente nuestro Dios lo puede hacer. Solamente Él tiene el poder. Solamente Él es suficiente para hacerlo. Dígame hoy, hermanos, que podemos retrasar el reloj hoy. No lo podemos retrasar. El momento que ya pasamos no podemos regresar el sol, no podemos decir vamos a comenzar de nuevo, porque no lo podemos hacer. Es una realidad, es el ciclo de la vida nuestra y no lo podemos detener. Pero hay un Dios, hermano, que hizo algo por nosotros. El Dios de la eternidad, el Dios que habita, hermanos, en luz inaccesible, como dice la palabra. El Dios que tiene, hermano, santidad, hermano, que vive allá en su santa potestad. Solamente Él es Dios. Él tiene la plenitud, Él puede dar vida, Él puede quitar la vida, Él puede hacer lo que Él, hermano, desea hacer y no hay nadie que lo detenga. Pero una cosa el Señor ha hecho, es que nos ha dado a nosotros un corazón, una voluntad, un libre albedrío de poder decidir, yo busco a Dios o no quiero nada de Él. Pero al final de las cosas sabemos que vamos a regresar con Él. ¿Por qué está usted aquí en esta casa de oración? Porque sabe que hay un Dios, porque sabemos que existe un Dios, porque sabemos que aún la conciencia, si no conociésemos la Escritura o no la tuviésemos en el papel, imprenta, podemos saber que hay algo que nos dice lo bueno y lo malo. Pero hoy la tenemos, hoy tenemos una palabra, hoy tenemos el Espíritu Santo que nos habla. Entonces, la gracia, hermano, y su plenitud nos están diciendo, Dios es grande, Dios es inmenso. Nosotros, criaturas tan pequeñas, no podemos entender la grandeza de nuestro Dios, pero por medio del Espíritu Santo, dice el Señor, que Él nos da a entender las cosas que no podemos entender por medio del Espíritu Santo. Pero déjenme los llevo un poquito más adelante, porque la palabra del Señor tiene algo más que decirnos a nosotros acerca de ello. Vamos a ver un pasaje de la Biblia que habla acerca de la ley. La ley y la gracia, porque el Señor nos habla ahora de la gracia, pero hubo un periodo de tiempo que el Señor le dio a la humanidad mientras Él trató con su pueblo, mientras Dios trató con la humanidad desde el inicio. Dios les da parámetros, leyes. A nosotros nos vino a tocar la gracia, pero anteriormente el Señor a su pueblo le dio la ley, le dio estatutos, les dio mandamientos. Entonces el Señor les da una oportunidad, el consejo, por medio de ellos, por medio de los estatutos, leyes que el Señor les puso a su pueblo y les dijo el Señor, no matarás, no robarás, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Y el Señor les empieza a dar los estatutos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El Señor les está dando los estatutos a ellos para que ellos se puedan guiar conforme a lo que el Señor quiera hacer en sus vidas. Y esos mandamientos el Señor se los dio, y más aparte les dio muchos más mandamientos al pueblo, tanto como leyes como ellas, pero tanto como ordenanzas también sobre la vida, sobre qué comer, sobre cómo dirigirse. El Señor también les dio leyes a ellos, pero hay un punto donde empezó el pueblo a conocer las leyes del Señor. Dios les dio a su pueblo, luego introdujo la gracia, pero Dios les está dando leyes, y todos recordamos que ellos no pudieron cumplir la ley que el Señor les había dado. Entonces el Señor, observando ello, el Señor está para hacer algo a su pueblo, para darles el favor a su pueblo, para bendecir a su pueblo. Pero Dios
hermanos, miró que ellos no podían hacer lo que ellos debieran comenzar a hacer. Y es aquí donde 2 Corintios capítulo 3, verso 4 al 6 dice de esta manera, si mi hermano lo pone ahora, hermanos, dice así la palabra del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 3, verso 4 al 6. Dice la palabra, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. Una confianza tenemos ahora en nuestro Dios. Y luego dice el verso 5, dice la palabra, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, nuestra confianza, nuestra competencia no proviene de nosotros mismos. No estamos como compitiendo, pero lo que sí sabemos es de que Dios nos ha dado algo poderoso, lo cual el mundo, hermanos, ahora vive de una forma. Dios nos ha dado a nosotros un conocimiento y como que si estuviéramos compitiendo, pero la verdad es que nosotros estamos luchando en contra de las cosas que no están bien. Entonces luego dice el siguiente versículo, el versículo 6 dice enseguida, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dios nos hizo a nosotros ahora competentes ¿en qué? En un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice que el Señor nos ha dado ¿qué? Un nuevo pacto. El pacto que hizo con su pueblo, les dio palabra, les dio leyes, les dio mandamientos, pero el pueblo no pudo llevarlos a cabo como lo que Dios había querido hacer. Pero Dios ya tenía un plan. Dios ya sabía que la humanidad necesitaba de Dios y lo sigue necesitando. Y el Señor, al ver que el pueblo no puede, les dio estatutos, les dio mandamientos. Ellos mataban el cabrito según las leyes de los ritos, y todo lo que ellos hacían cada año iban y hacían sacrificios para que sus pecados fuesen perdonados, pero no era suficiente. Era año tras año, era continuo el sacrificio y no podía quitar los pecados, como dice Hebreos, del mundo, de la gente. Pero el Señor hizo un pacto. Por eso el Señor dice, lo cual dice el versículo 6, asimismo dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nos hizo a nosotros competentes, nos dio un privilegio, nos dio a nosotros autoridad, nos dio a nosotros su favor, su poder. Y es por eso que usted hoy puede seguir luchando. A pesar de debilidades, a pesar de pensamientos, podemos seguir luchando, lo cual en aquel tiempo la ley, lo que dice la letra mata, quiere decir que ellos no podían cumplirla. El Señor les decía no robarán y robaban. El Señor decía no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ellos codiciaban. El Señor decía no matarás y ellos mataban. ¿Y cuál era la pena para ese castigo? Es que eran muertos. Literalmente, si ellos los encontraban en pecado, ¿qué era? Eran muertos apedreados, eran muertos de esa forma, porque esa era la ley. Y entonces es aquí donde el Señor a nosotros nos enseña que lo que allá se les dio en aquel tiempo no lo podían llevar. Por eso apareció el Señor para darnos a nosotros un nuevo pacto. Un pacto en lo cual nosotros ahora podemos ser competentes. Un nuevo pacto en el cual ahora nosotros podemos, hermanos, tomar ahora la gracia de nuestro Dios. La letra mata, como dice, pero el espíritu vivifica. Recordamos que Moisés en aquel tiempo dice que el Señor les dio los mandamientos allá en el monte Sinaí. Y dice que cuando el Señor se manifestó en el monte Sinaí, dice que el monte temblaba de tal forma y empezaba a salir humo porque no soportaba la presencia de Dios que estaba allí en ese lugar. Y dice que estaba de una manera, hermanos, tan potente porque la gloria de Dios, hermanos, se manifestó. Y dice la palabra del Señor que aún, hermano, dice que el pueblo no podía acercarse y se tuvo que alejar porque era tanta la gloria de Dios que estaba manifestada allí en ese lugar. El poder de Dios es grande, el poder de Dios es maravilloso. Y hermanos, usted y yo no podemos solamente contemplar que algo se cimbre, que algo tiemble, que algo se mueva, pero si nosotros lo podemos también entender de esta forma, solamente en su vida.
Solamente usted póngase a pensar cómo es increíble que nuestro Dios poderoso pueda hacernos a nosotros respirar, pueda nosotros saber que el cuerpo necesita dormir y levantarse y seguir adelante, que el cuerpo necesita comer. Qué maravilloso es nuestro Dios. En nuestro solamente la anatomía del cuerpo humano, si usted se mete, usted puede ver lo increíble que es nuestro Dios. Pero ellos están allí, el pueblo de Israel, contemplando lo que el Señor está haciendo, Jehová Dios dándoles mandamientos. Y dice que les dio a ellos mandamientos, las tablas físicas que Moisés se le fueron entregadas. Y dice que cuando Moisés se presenta al pueblo, dice que su rostro, hermano, resplandecía de tal manera que le tuvieron que poner un velo porque el pueblo no lo podía ver, porque era tan resplandeciente la gloria que se le quedó penetrada a su ser que no lo podían ver. Y dice la palabra del Señor que eso fue hermoso y grande, pero algo sucede allí, que cuando el pueblo lo vea así, dice la palabra del Señor aquí en mismo Corintios, 2 Corintios 3, todo el capítulo 3, sigue diciendo que aún esta gloria que ellos miraron, simplemente era pasajera. ¿Por qué? Porque no iba a quedarse, porque iba a venir alguien que iba a cambiar, hermano, la forma en lo que ellos no podían llevar. Aún lo que ellos vieron no fue suficiente para que ellos permaneciesen, sino que ellos volvían atrás en sus pecados y volvían a caer y volvían a hacer el mal, porque simplemente la letra mataba. No podían cumplirla totalmente. Hoy, hermanos, si viviésemos bajo la ley, como se ha predicado anteriormente, el hermano ministro Eladio lo había dicho también, si estuviéramos bajo la ley, ¿cómo estuviéramos hoy nosotros? Simplemente no existiéramos hoy porque fuéramos castigados, pero por eso apareció nuestro Señor. Con esta plataforma, hermanos, que podemos ver por la palabra y asentamos, queremos dar a entender que hoy tenemos algo más glorioso que ellos no pudieron, hermano, entender. Dios para ellos, el pueblo, el Señor también les estaba diciendo que el Señor iba a venir, se iba a manifestar, iba a traer un nuevo plan para ellos, un pacto. Iba a venir, hermanos, el Redentor, iba a venir el Mesías al cual un día iban a estar esperando. ¿Por qué iba a venir? Porque Dios iba a redimir a su pueblo, Dios lo iba a bendecir, pero ellos no lo pudieron entender. Por eso podemos decir, hermanos, que la gracia y su plenitud, pero hoy podemos ver que la ley no la podían llevar. Fíjense lo que dice San Juan, capítulo 1, verso 17, una vez más. Regresando un poco al texto, San Juan capítulo 1, verso 17, dice la palabra del Señor así. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la ley fue dada por Moisés. Dios le encomendó a Moisés traer los estatutos de la ley, traer la palabra para ellos ser corregidos. Dice el apóstol Pablo que la ley no es mala. La ley no es mala, lo que pasa es que cuando no se puede cumplir la ley, entonces es puesta la humanidad, entonces somos puestos a llevar un castigo. Pero en sí dice que la ley no es para que el ser humano tenga miedo, sino que la ley es para corregir a aquellos que no hacen la verdad. Pero hermanos, al no poderla cumplir, ahora Dios hace algo más grande. La letra mata, ¿por qué? Por esa misma razón. Dice Gálatas capítulo 3, verso 10 al 12. Dice la palabra así de esta manera en Gálatas capítulo 3, verso 10 al 12 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es allí donde ellos tenían que vivir conforme a la ley. Pero el Señor dice entonces, y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que ellos tenían que vivir conforme a ello. Pero como dice la palabra, la ley no es de fe. Pero luego dice, porque el justo vivirá por fe.
Quiere decir que ahora a nosotros se nos dio, hermanos, una gracia, que ahora no vivimos bajo la ley, porque eso fue ya el pasado que Dios hizo para con ellos. Pero por eso apareció Jesucristo, para darnos a nosotros el tiempo de la gracia. Ahora no vivimos bajo la ley, pero ahora vivimos bajo la gracia. Y ahora, ¿cómo vivimos? Vivimos por la fe. No vivimos por obras para que nadie se jacte, dice el apóstol, pero vivimos por fe. Las obras van conectadas con la fe. Todo lo que usted hace concerniente en el camino del Señor va conectado a las obras y a la fe. La fe sin obras es muerta, y la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe de igual manera. Entonces va conectado. Qué increíble es nuestro Dios, que Él ahora nos ha cambiado en las leyes que el Señor permanecen, pero ahora el Señor nos ha puesto la gracia. Por eso vivimos ahora, hermanos, bajo la gracia. La gracia es mayor que todas las cosas. La misericordia y la gracia de Dios se han manifestado con nosotros para que nosotros tengamos vida en Jesucristo. Ahora Gálatas capítulo 3, verso 19 al 20 dice así, entonces, dice la palabra del Señor, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Así que, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese ¿quién? La simiente a quien fue hecha dada la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea que ahora venía un redentor. Así que, hermanos, hoy nosotros tenemos un privilegio. Nosotros tenemos, hermano, una gracia. Nosotros estamos viviendo en el tiempo más, como se dice, más fácil. Puede decirse, aunque en cierta forma hay hermanos en otros lugares del mundo donde ellos por causa del evangelio están siendo muertos por la palabra del Señor. Pero hoy es el momento, hermanos, en qué manera más fácil, en de que ahora tenemos a un mediador. Dice el Señor, si confesases tus pecados, dice el Señor, y vinieses a Él, dice, y confesases tus pecados, dice el Señor, Él te limpia de toda maldad. Pero si venimos y le confesamos al Señor, el Señor, en cierta manera, el Señor, Él murió por nuestros pecados. El Señor nos perdona constantemente, sí, porque somos débiles, humanos. Nuestra mente de repente quiere pensar mal, nuestra boca quiere decir, pero cuando tu corazón le dice al Señor, Padre, perdóname, me estoy equivocando, Padre, perdona mis hechos, Padre, ayúdame a seguir esforzándome en el camino, entonces la gracia de Dios viene y te acobija y te levanta. Eso es lo que es la gracia del Señor. Cuando hablamos de la gracia del Señor, el Señor nos da a entender, hermanos, que es tan grande, nos ha bendecido en grande manera. Segunda de Corintios 3, 12 al 18, voy a leer solamente unos versículos, dice, pero los pensamientos de los israelitas se embotó, lo que es el verso 18, dice que se endureció el corazón del pueblo del Señor. Cuando Dios vino, recuerda que el Señor vino y fue hecho el sacrificio, y el Señor vino a darles la gracia. El pueblo del Señor, ¿qué hizo en sus corazones? No lo recibió. El pueblo del Señor, ¿qué fue lo que hizo? Quedó cerrado, no le abrieron el corazón para creer en el Señor, y aún hasta en este día mucho del pueblo de Dios no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías. Ellos se quedaron y siguen esperando al Mesías, el cual ya vino, pero dice que su corazón se embotó, que les quedó una venda en sus ojos a ellos. O sea que está Jesucristo y se le dice que Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Redentor, pero a ellos se les quedó una venda, no lo pueden entender. Pero a nosotros se nos quitó esa venda. A nosotros se nos quitó, hermano, esa venda de la incredulidad, de lo que no entendíamos. Ahora entendemos que Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es el Dios que te da misericordia para que tú seas, hermano, como yo, salvos. El Señor vino a hacer esto para con nosotros. El apóstol también nos ha dicho, hermanos, que no tenemos nosotros que tener temor, tenemos que tener fe en el Señor. Así que dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Y cuando Jesucristo se manifestó, hermanos, les empezó a dar libertad a los que creyeron en Él. Les empezó a dar libertad. Esa venda se cayó
Y les dio libertad cuando creyeron en Jesucristo, cuando creyeron que en Él, que era el Salvador y Redentor, esa venda se les cayó. Y es ahí donde podemos ver, hermano, que el Señor les dio ¿qué? Libertad. Entonces quiere decir, si tú, hermano, aceptas a Jesucristo, si tu hermano sigues creyendo en Jesucristo, si usted acepta a Jesucristo, esas cosas que tú no puedes dejar, esas cosas que no puedes cambiar, si tú le vienes a creer al Señor, Él te va a dar libertad. ¿Y libertad en qué? Libertad en esa esclavitud de pecado en que se está, en esa plenitud, en ese pecado que no te lleva a ningún lado. Dios dice que Él te puede dar libertad. Él te puede quitar eso de tu corazón si tú no lo puedes llevar. Él te puede quitar ese obstáculo, Él te puede quitar ese problema que tú estás pasando y que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque el Señor te puede dar libertad. Si tú crees en Jesucristo, si tú te acercas al Señor, Él te va a dar libertad. ¿Por qué? Por eso el título es de su plenitud, dice su gracia y su plenitud. Quiere decir que Dios nos ha dado la gracia. La gracia es un favor inmerecido, como muchos lo expresan. La gracia, hermanos, es un regalo de Dios que nos ha brindado a nosotros. La gracia de Dios, hermano, es eso que el Señor nos ha puesto. Pero la gracia de Dios va mucho más allá de lo que podemos nosotros entender como un favor inmerecido, como un regalo. La gracia de Dios va mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando la hemos entendido, la gracia de Dios, podemos acercarnos, podemos hacer, podemos obrar, podemos rendir nuestra vida al Señor y decirle: Señor, soy completamente tuyo. Señor, soy completamente para que tú hagas de mí lo que tú quieras hacer. La gracia de Dios va mucho más allá. La gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más en Juan capítulo 1 verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que, hermano, hoy tenemos la gracia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un nuevo pacto. Tenemos, hermanos, hoy una bendición que es en grande manera. Ahora tenemos valor en Jesucristo. Antes no teníamos valor. Antes estábamos muertos, dice el apóstol. Antes estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Y cuando alguien es muerto, no tiene ganas, hermano, de hacer cosa buena, no tiene ganas de pensar algo bueno. Cuando alguien está muerto, solamente es una decepción, una desilusión, no tiene ganas de nada, no tiene planes de nada, no tiene, hermano, absolutamente nada bueno. Por eso, pero Jesucristo a nosotros nos dio libertad. Ahora nosotros, como dice la palabra del Señor, ahora nosotros tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3 verso 19 dice: hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Lo que no podía hacerse bajo la ley, hermano, el Señor Jesucristo lo hizo ahora por la gracia con nosotros. Y dice el apóstol Juan, dice, y habitó entre nosotros. El apóstol Juan está observando a Jesucristo cuando vino y se humanó y habitó entre ellos. Y lo vieron ellos, lo vieron con sus ojos. Ellos pudieron ver los milagros y convivieron con el Señor Jesucristo y comieron y conversaron y rieron. Allí estaban con el Señor Jesucristo. Y nosotros no lo vimos físicamente al Señor. Ellos lo vieron, entendieron la gracia, comprendieron la grandeza que Dios les estaba dando a ellos. Y a nosotros, aunque no lo vimos físicamente, pero también a nosotros nos vino a alcanzar la gracia, el favor de Dios, el Señor Jesucristo, su santidad, su misericordia, su salvación, nos vino a nosotros a alcanzar. Ahora tenemos un valor, ahora tenemos valor en Jesucristo. El diablo te hará querer hacer sentir que no sirves. El diablo te hará decir por qué siempre estás en la iglesia, por qué vistes de esa manera, por qué te buscas en la santidad en tu vida. El diablo te querrá decir y te querrá hacer sentir mal, pero hoy tienes valor en Jesucristo. Hoy tienes valor en el Señor. Lo que no podía hacer la ley, hermano, ahora la gracia nos ha elevado a nosotros para decir, ahora somos alguien. Ahora, aunque no habitamos, aunque el Señor no lo vimos físicamente, pero ¿sabe qué podemos sentir ahora? Es el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo ahora en nosotros. La gracia, hermano, ahora se manifestó y a nosotros nos dio un privilegio. ¿Y sabe cuál es el privilegio? Que está en el corazón, que está en el Espíritu nuestro. Y si el Espíritu está en ti, hay libertad. Libertad para dejar lo malo, libertad para poder vencer el pecado, libertad para poder seguir adelante. ¿No sabes, hermano, que la ley, como dice la palabra, mata? Y en veces quiero pensar, cuando dice la palabra, el pecado de lo malo cuando se hace, mata, te hace sentir mal, te hace sentir culpable y ahí está. Cuando el hombre, el ser humano se basa sobre solamente su propio pensamiento, simplemente no va a ir a ningún lado. Pero cuando se rinde al Señor, cuando viene a la gracia del Señor, Él le puede ayudar. Ahora fíjese lo que dice el Señor, de su plenitud tomamos todo. ¿Qué quiere decir eso? Que de su plenitud tomamos todos. ¿Qué es la plenitud del Señor? Dice el Señor Jesucristo que cuando el Señor se humanó, dice que en Jesucristo habitaba la plenitud de la deidad. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que mismo Dios estaba presente en el cuerpo de Jesucristo. Aunque no resplandecía su gloria con esa luz inaccesible, pero Dios estaba allí en Jesucristo. Y hacía milagros y hacía sanidades y resucitaba a la gente. La plenitud del Señor estaba allí. Y cuando hablamos de la plenitud del Señor, ¿qué te falta a ti para que tú puedas ser pleno en el Señor? Lo que tú no puedes hacer, el pecado que no puedes vencer, las cosas, hermano, que te hacen sentir mal en tu vida y que no puedes seguir adelante, cualquier sea la cosa, cualquier sea el miedo que tengas en tu vida. Parece ser, hermanos, que cuando se habla de la salvación, todos queremos la salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren ser salvos en ella en este día? ¿Cuántos queremos estar con el Señor? Pero cuando se acerca la muerte, si no tenemos al Señor, puede haber temor, puede haber ese momento allí. Pero si estás seguro en Cristo Jesús, puedes vivir. Pero ¿de dónde nosotros vamos a tomar, hermanos y amigos, todo este beneficio? ¿De dónde lo vamos a tomar? El Señor ya se manifestó. El Señor ya nos dio la gracia, pero ahora nosotros dice que el Señor, ahora su plenitud de Él tomamos todos, su plenitud del Señor tomamos todos. ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta salud? Pues puedes tomar de Él. ¿Te hace falta, hermano, ánimo? Puedes tomar de Él. ¿Qué es lo que te hace falta? Porque si tú vas, hermano, ahorita a la Walmart, no vas a ir al aisle donde dice, deme fuerzas aquí, no va a encontrar ninguno que le diga, que encuentre el pasillo de que le dé fuerzas. Encontrará, sí, Red Bull, encontrará, sí, energéticos, eso va a encontrar. Pero cuando usted va al Espíritu y necesita algo en el Espíritu, no vamos a encontrar allí. Pero cuando nos venimos en la vida, en el Espíritu, hermano, nos fortalece, el Espíritu Santo nos levanta. El Señor nos dice, de su plenitud podemos tomar todos. Y luego dice el Señor, y gracia sobre gracia. Quiere decir que la gracia del Señor no se acaba. Usted viene con el Señor y toma gracia, y toma el favor del Señor, lo abraza, lo ama, el Señor le levanta. Y de repente usted, como seres humanos, pecamos y venimos al Señor, y acaso el Señor le dice, no te me acerques ahorita, porque no ahorita estás mal, yo no te acepto ahorita. Cuando usted viene otra vez, el Señor una vez más derrama su gracia. El Señor una vez más le levanta y le ama y le dice, yo te amo. Hermanos, en la mañana decía nuestro hermano diácono Obed, dice el Señor en Jeremías, el Señor dice, te conoció desde el vientre de tu madre y tiene planes para ti, planes de vida y no de muerte, planes de bendición y no de maldición. Es que la gracia de Dios, hermano, y su plenitud es inmensa y grande, donde todos podemos tomar de nuestro Dios. Porque el ser humano en veces está de cierta forma, hermanos, porque en veces nos olvidamos de la plenitud de la gracia del Señor.
Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que el Señor nos bendijo con toda bendición, hermano, ¿en qué? En las bendiciones espirituales y en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea que Dios, hermano, nos ha bendecido en grande manera. Qué grande es nuestro Dios. Voy a ir concluyendo, hermanos, el mensaje de la palabra y dar tiempo a venir al altar para orar. Yo creo que todos necesitamos de la gracia del Señor. El Señor dice: todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor hace todo nuevo. Porque la misericordia del Señor lo vuelve a cambiar, te vuelve a tomar. Entonces, hermanos, de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Allá en el pueblo donde es mi papá y mi mamá, allá, y yo sé que en su pueblo, en su lugar de origen también hay esto. Pero yo experimenté un poco cuando nosotros íbamos al riachuelo. Siempre nos decían: vayan a agarrar agua, porque era el lugar donde caía y destilaba agua, un pocito bien chiquito, y ahí todos íbamos y tomábamos agua, pero nunca se acababa el pocito. Y arriba del pocito era como un lugar de donde había árboles frutales, donde era como algo que destilaba esa agua, y todos íbamos ahí y nunca se acababa el agua. También hay un chorro que le dicen como riachuelo, pero baja desde la montaña y nunca se acaba. Las veces que hemos ido al pueblo, hemos estado y hemos visto que de ahí se sustenta todo el pueblo de esa agua que baja de este cerro, y nunca se ha acabado esa agua. Hasta el día de hoy yo no sé que se haya acabado, sigue destilando, y toda la gente toma de ahí porque es agua que está purificada, agua del cerro, agua del pocito. Y ahí me da a entender a mí, hermanos, que la gracia del Señor nunca se acaba. Si estos lugares nunca se acaban, los lugares de agua, hermano, cuanto más nuestro Dios, que dijo y prometió que Él iba a estar todo el tiempo. Entonces es tiempo de correr al Señor y decirle: Señor, yo necesito de tu gracia y de tu plenitud. Hermanos, este mundo no nos va, hermano, a sustentar nuestras necesidades espirituales. Solamente Dios lo puede hacer. Hay una fórmula, hay una manera, y solamente es la gracia y su plenitud. De su plenitud tomamos todos. Dice el Señor: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea que si a ti te falta, hermano, amigo, hoy algo, solamente lo podemos tomar en Jesucristo. Para concluir, los voy a llevar, hermanos, a estos versículos. Un versículo más, el apóstol Pablo, y les pido se ponga de pie, hermanos, para concluir. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, verso 10 al 11. ¿Qué queremos traer con este mensaje, hermano? Que la gracia y su plenitud nos han dado a nosotros valor para seguir adelante. Usted tiene valor en Jesucristo. Usted puede, hermano y amigo, porque Dios te ama. Dios te quiere dar ese valor. Si aún no has aceptado a Jesucristo, Dios le está diciendo: ven a mí y yo te daré agua de la cual nunca vas a tener sed. Se recuerda a la samaritana. El Señor le dijo a esta mujer, dice: yo tengo un agua que el que toma de esa agua nunca más volverá a tener sed. ¿Y qué fue lo que pasó? Él estaba hablando de Él mismo, Jesucristo. ¿De qué tienes hoy necesidad? No es de esta agua, no es de esta agua. No es, hermano, de esta comida que hoy hay. Al ratito van a dar unos tamales para comer. No sé usted, pero yo sí voy a tener tamales. Bueno, ahí en la Costco hay, ¿verdad? No digo más. Pero, hermanos, no es necesidad de eso, es necesidad del Espíritu. Y no se da cuenta que el Espíritu le habla y le dice: yo necesito. Cristo es el que me habla, Cristo es el que me dice que me ama, Cristo es el que me dice que yo puedo correr a Él y tomar de esa agua. Y dijo el Señor: y de esta agua nunca más vas a volver a tener sed. ¿Por qué?
porque un día, hermanos, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Mientras hay vida aquí en esta tierra, podemos estar seguros que lo que queremos en el Señor, estamos seguros de que podemos, hermano, seguir confiando en su gracia y en su plenitud. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en esta manera en 1 Corintios capítulo 15 verso 10 al 11 dice la palabra: pero la gracia de Dios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. El apóstol está hablando, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él era un perseguidor, él era un injuriador, él era alguien que agarraba a la iglesia y le decía: maldice a tu Dios, maldice a ese Jesucristo que tú estás creyendo, maldícelo. Él los hacía que ellos negaran a su Dios, a Jesucristo. Pero un día el Señor lo cambió y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Antes éramos borrachos y joreadores, antes éramos pecadores, antes éramos perversos. Seguimos teniendo un cuerpo de carne que peca, que no está perfeccionado, pero el Señor nos puede ayudar. El Señor nos ayuda a caminar. Y dice el apóstol: por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Fíjese lo que dice, su gracia. La gracia de Dios, el favor, de donde el Señor lo escogió, lo recogió, de donde el Señor le dio entendimiento para que entendiese lo que era Jesucristo, lo que Dios vino a hacer del cielo a la tierra, humanarse Él mismo, hacer un sacrificio, pagar por los pecados nuestros, porque lo que Él vino a hacer, todos los pecados que se habían hecho solamente merecían la muerte. Todos los hombres que habían pecado, pero Él vino y tomó los pecados nuestros para que nosotros no fuéramos muertos y condenados. Pero el Señor dice la palabra del Señor, dice, así que, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que todo lo que Él ha hecho no ha sido por Él, sino ha sido por la gracia de Jesucristo. Pero hay algo y dice: la gracia de Dios no ha sido en vano. ¿Cómo está la gracia de Dios en nosotros? Porque si nosotros hemos dejado al Señor, si nosotros negáremos al Señor, si nosotros nos dejáramos de Dios, entonces vendría a ser en vano lo que nosotros estuviésemos haciendo. Pero porque usted está aquí y busca al Señor, hermano, el Señor le está dando a entender a nosotros la gracia de Dios. Tenemos que hacer algo. Por el favor de Dios tenemos que seguir luchando. Esa es la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Dios nos dice que Dios es bueno. El apóstol también te dice: esto es lo que yo hago. Los apóstoles habían obrado, habían predicado, habían hecho, pero el apóstol dice: yo he hecho más. Dice: yo he hecho más, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia. ¿Qué lo hacía el apóstol que fuese más allá de sus fuerzas? ¿Qué hacía que el apóstol se rindiese a Dios y fuese a predicar, hermano, a lugares distantes donde el Espíritu lo llevaba? Era la gracia de Dios. El apóstol dice: yo estoy endeudado con Dios, estoy endeudado con Jesucristo. ¿Y qué es lo que él estaba haciendo? Por esa deuda él hacía todo lo que hacía. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios va mucho más allá, que no lo podemos entender, no lo podemos comprender, pero sí podemos sentir el amor y la gracia del Señor. Si hoy su corazón entiende la revelación, porque yo dije hace rato que nosotros éramos tomadores, pecadores, éramos mal, creíamos conocer a Dios, pero no hacíamos lo que Dios decía. Pero un día, ¿a poco no Dios hizo un clic en nuestro espíritu? Y el pecado que hacíamos pudimos entender: Señor, ¿por qué no podía entender esta manera de vivir? Y ahora la entiendo. Es porque fue el Espíritu, la gracia de Dios. Así que si tú necesitas hoy algo, hermano, corre a los pies del Señor. ¿Por qué no viene al altar y le dice? Si usted está en su asiento y si usted no quiere venir al altar, pero dígale al Señor: Señor, hoy quiero correr a tu plenitud, hoy quiero correr a la gracia que tú, Señor, me has brindado.
esta gracia va a terminar. Recuerde, el Señor introdujo este momento de gracia, la gracia. Recuerde que el pueblo de Israel fue detenido sus promesas en ese momento para introducir la gracia. Y muchos han conocido la gracia, muchos judíos, pero no todos. Pero un día, dice el Señor, un día va a terminar este periodo de gracia que Jesucristo vino a introducir. Y una vez que se acabe este momento de gracia, irá culminando todo lo que el plan de Dios tiene para con este mundo. Pero si tú entiendes la gracia, hermano, ¿por qué no vienes hoy y dile: Señor, yo quiero tomar de tu plenitud? Yo quiero tomar de tu gracia.